de los programas educativos de ingeniería ante las necesidades de la industria 4.0, pertinencia y mejora continua, a cargo de la doctora María Elena Barrera Bustillos, directora general del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, CASEI. Ella es ingeniera química y maestra en educación superior con especialidad en administración de instituciones y currículum, ambas por la Universidad Autónoma de Yucatán. Fue presidenta de 2017 a 2018 del Acuerdo de Lima, signado por agencias acreditadoras de Latinoamérica para el mutuo reconocimiento y la promoción de las buenas prácticas en la evaluación de programas educativos. Y desde 2018 es directora general del CASEI, Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, asociación civil, a la cual le agradecemos su presencia y le cedemos la palabra. Buenos días otra vez. Nada más para iniciar voy a poner un poco de contexto, porque voy a hablar de un tema que nos pega a todas las profesiones, no solo a la ingeniería industrial. Es el impacto de las industrias digitales, de lo que llamamos industria digital, que todavía no habíamos aprendido el 4.0 cuando ya salió el 5.0. Y esto tiene mucho que ver con la pertinencia de la oferta educativa. Entonces, yo quisiera iniciar comentando algo. Hace en 1960 aproximadamente, los que somos más o menos de la tercera edad, nadie se puede evadir aquí, de los que están en la primera fila, veíamos unas caricaturas que a lo mejor ustedes las han visto alguna vez, que se llamaban Los Supersónicos. Ahí está, ven que sí la vieron, aunque no son de la tercera edad. Y en esas caricaturas, visionariamente, se planteaba el mundo para el 2060, que no está presente ahorita. Estamos a 40 años del 2060. Pero en esas caricaturas aparecían 14 tecnologías que hace 10 años existen en México. ¿Qué veíamos? Veíamos un robot que hacía la limpieza. Existe hace bastantes años. Veíamos bandas transportadoras, centros comerciales, aeropuertos, etcétera. Existe desde hace más de 15 años. Veíamos cómo se comunicaban usando la televisión y ahora lo hacemos vía videoconferencia con los teléfonos celulares desde hace 10 años. Y veíamos las casas inteligentes, que hoy es una realidad. Y ese era el mundo que se visualizaba para el 2060. Nada más que el mundo se nos adelantó 50 años. Y ese mundo es el mundo que estamos viviendo hace 10 años en México. Y ese avance tecnológico, ese avance disciplinar y tecnológico, está yendo a velocidad de rayo. Sin embargo, la formación está yendo más lenta que el avance de la tecnología, lo que exige que los jóvenes tengamos que tener competencias adicionales para poder responder a la dinámica de cambio que existe, el cambio que exige el campo laboral. Y entonces
va mi conferencia. Eso fue un preámbulo. Adelante, ¿a qué sí? ¿Qué voy a hablar? Bueno, pues voy a hablar de tendencias mundiales, voy a hablar qué desafíos se nos presentan a la educación superior. Después voy a hablar de los impactos y retos de la industria 4.0 y 5.0. Después voy a hablar qué competencias se le exigen a los estudiantes, porque me voy a referir a ellos. ¿Qué competencias se le exige a los estudiantes que deben tener para enfrentar ese mundo? Y después voy a terminar con unas conclusiones. Adelante. ¿Qué se espera para las tendencias para los próximos 5 años? Yo digo 5 años, pero esas tendencias ya están hoy aquí. Primero estamos viendo un incremento del consumo interno, que es algo que, pues, también ese incremento del consumo interno trae retos, pero también tenemos que pensar que nos impacta también en nuestra formación. Tenemos enormes migraciones internas y cuando hablo de migraciones internas, todos quieren venir a vivir a la Ciudad de México o a las ciudades, y nadie quiere quedarse en el campo. También tenemos migraciones de otros países, por eso tenemos problemas con las fronteras y la cantidad de centroamericanos que están viniendo a México. Eso también es un reto. Tenemos enfrente la automatización de procesos, y eso es parte de lo que estudia un ingeniero industrial. La automatización de procesos donde robots están haciendo cosas que hacían los ingenieros o los operarios, y la parte de los procesos sistemáticos, vamos a decir, ya están automatizados. Pero también tenemos algunas cosas que tienen que ver con el auge del producto manufacturero, sobre todo en la frontera, lo vemos mucho, el comercio electrónico, un cambio en los desarrollos inmobiliarios. Antes la habitación era horizontal, ahora es vertical. Antes era de concreto y acero, ahora es de cristal, acero, PVC y otros materiales nuevos. Tenemos una alta demanda de entretenimiento y creación de nuevas experiencias, por eso se requiere las carreras del futuro. Se habla que una de las carreras del futuro, ya no tan futuro, es la inteligencia artificial y el desarrollo del software. Por eso tiene que regresar la programación a las carreras de ingeniería. Y la otra, pues hay una atracción de talento para la industria 4.0. Algunas naciones, países, sobre todo la Unión Europea, los países asiáticos, se han declarado países por la industria 4.0 y están atrayendo talentos, porque ya no tienen ingenieros en las aulas por la disminución de la población en esa edad para entrar a la universidad. Entonces, por eso empezamos a ver en las redes sociales convocatorias como España, Australia, Inglaterra, que están solicitando ingenieros mexicanos. Y eso tiene mucho que ver con el comportamiento de la población que está en edad de estudiar ingeniería y los que están egresando de las ingenierías. España, por ejemplo, declara que para el 2030 va a requerir 2.200.000 ingenieros para potenciar la industria 4.0 en su país. Nada más que no tiene ni medio millón en el aula. Entonces, tiene un déficit de más de 1 millón de ingenieros en México.
y que los va a traer de otros países. Y eso, cuando digo atraer de otros países, estoy diciendo con una formación pertinente y de calidad. Adelante. Si le abres, por favor. Entonces, nosotros lo que necesitamos es que se nos vea un mundo con una economía creativa, casas inteligentes, adelante, medios digitales, adelante. ¿No es cierto que tenemos eso? Y además se prevé que en la industria médica, con este tipo de sensores, me van a poder hacer el historial médico y yo no tendré que ir a un hospital, y ese historial médico se va directamente a la nube, y lo que requiero es que el médico sepa interpretar esos datos. Tenemos asistencia remota y eso implica nuevas formas de empleo. Ya no voy a tener que estar sentado 8 horas en una empresa o en una planta, sino que muchas de las tareas las podría hacer desde mi casa o desde donde esté. La asistencia remota es el pan de cada día. Necesitamos, bueno, videoconferencias, videollamadas. Ya me puedo comunicar para una reunión, ya no tengo que estar los dos uno frente a otro. Lo podemos hacer usando los medios electrónicos. Y esto es un cambio radical en la forma de trabajo. Entonces, aquí la industria digital tiene estos rasgos. Y estos rasgos, la pregunta es, ¿cómo entra la educación? ¿Cómo entra la formación? ¿Cómo entran los planes de estudio? Adelante. Adelante. Y entonces empezamos a hablar de términos. ¿Qué es la industria 4.0? Es una industria digitalizada con una evolución exponencial en el entorno de los avances. ¿Y qué incluye? Pues la digitalización de los procesos. Incluye el Big Data, que nosotros conocemos como Big Data, los robots autónomos que van a ser, no van a suplir a los ingenieros, que quede claro, van a suplir los trabajos operativos que muchas veces hacen los obreros. También vamos a hablar de nuevos materiales, la nanotecnología, nuevos materiales para la construcción, para las telecomunicaciones, etc. También vamos a hablar de la manufactura aditiva, que ahorita voy a explicar. El Internet de las cosas, que es la comunicación máquina-máquina. Es decir, esta comunicación entre donde máquina da una instrucción a otra máquina y así se opera un proceso. Nuevas formas de obtener energía, la ciberseguridad. Si los datos están en la nube, ¿quién analiza los datos que están en la nube? Y ahí se crean como nuevas necesidades de formación. Por ejemplo, carreras del futuro son ciencias de los datos, ingeniería de datos e inteligencia artificial. Carreras del futuro. Y pues hay un desarrollo informático, pero también exige nuevas capacidades de aprendizaje de las máquinas. La posibilidad de que haya cambios en la automatización, los robots aprendan y cada día aprendan más. Es decir, hablamos de robots inteligentes que se llaman cobots. Entonces, nuestro entorno es como el de los supersónicos. Es decir, ¿cómo lo veíamos?
como lo vemos en las películas de ficción, los robots que aprenden. Y esos robots que aprenden tienen nombre, se llaman cobots. Adelante. Y todavía en la industria 4.0 vemos estos rasgos que son las nuevas tecnologías, el Internet móvil y la comunicación M2M como base del Internet de las cosas, que permitan intercambiar información entre sistemas y productos, capturar datos, coordinar sistemas, desplegar servicios remotos, y eso es lo que se llama Internet de las cosas. Estamos viendo en las universidades e institutos de educación superior que ya tienen un área de Internet de las cosas, o también estamos viendo que el Internet de las cosas aparece como posgrados, por ejemplo en Jalisco, donde tiene un centro especializado de posgrados exclusivamente para la industria 4.0. Y eso lo tenemos que ver como una visión presente. Vemos lo que se llama análisis de los datos, el Big Data, que permite identificar patrones, porque toda la información está en la nube, pero ¿quién hace un análisis de esa información? Entonces ahí empiezan los retos. Para hacer un análisis de información tengo que tener una fuerte formación en ciencias básicas. Tengo que fortalecer mis competencias para hacer análisis de información, y muchas veces tenemos que fortalecer en la formación de ingenieros el análisis estadístico a un nivel más fuerte. Eso es lo que significa. También vemos la impresión 3D, que es lo que conocemos como fabricación aditiva. Y entonces aquí podemos ver cómo esto nos está pegando en la ingeniería. La Universidad de Pensilvania hace casas en 24 horas usando 3D. La industria del vestido, ya usando sensores y la 3D, pues ya no va a requerir muchos profesionales, porque tú vas a ir por medio de sensores, te toman las medidas, nomás cuida, no engordar o adelgazar, y entonces tú vas a poder solicitar la ropa que tú quieres por internet. Además escoges la moda, ya tienen tus tallas, te lo hacen a la perfección y te lo envían por mensajería. Entonces, si vamos viendo cómo esto nos pega, vemos como la fabricación aditiva, ya hay muchas piezas que las hacemos así. Si podemos hacer casas, imagínense si no podemos hacer una pieza para un proceso productivo con 0 errores. Por otro lado tenemos la realidad aumentada, por ejemplo, todo el sistema aeronáutico para el mantenimiento de los aviones usa realidad aumentada. Y los robots colaborativos, que son los que hacen las tareas de alta seguridad, peligrosas, que ya no las tenemos que dársela a los hombres cuando tenemos robots que pueden hacerla. Y entonces, esto nada más son rasgos de la industria 4.0, rasgos. Sin embargo, estos rasgos no están en los planes de estudio todavía. Y estos rasgos nos crean retos. Pero todavía avancemos en el tiempo, la que sigue. Y todavía no aprendemos la industria 4.0. Y si le pegas, pues le picas, por favor. A ver, y aparece la industria 5.0. ¿Y qué diferencia hay entre la 4.0 y la 5.0? El hombre. Porque en el proceso de la 4.0 yo hablaba
de una automatización de procesos. Entonces, el papel del ingeniero es el diseño de esos procesos productivos automáticos. Pero hay momentos cuando hay factores externos que inciden en la automatización y hay que tomar decisiones rápidas. Por ejemplo, se va la luz, hay un cambio de temperatura, hay algo que pasa que requiere del talento humano. Y entonces la industria 5.0 habla de robots inteligentes que se llaman cobots, pero también de la vinculación entre el hombre para tomar decisiones en tiempo y forma y atender las necesidades para aumentar la eficiencia de la empresa. Eso es lo que se llama industria 5.0. Por eso veían la manita entre el hombre y la máquina. Adelante. ¿Anterior, hijo? Anterior. A ver, aquí. Bueno, déjamela aquí. ¿Qué implica entonces esto para los formadores de ingenieros? Implica que nos vamos a enfrentar a un mundo global complejo. Por lo tanto, cuando hablamos de un mundo global complejo que está cambiando todos los días, necesito competencias para tomar decisiones en un contexto de incertidumbre y de cambio. Y esto también implica que ingeniero que no habla inglés, señores, no puede llamarse ingeniero. Y a veces los estudiantes nos resistimos cuando nos dice hay que pasar el TOEFL. Pero también es una llamada de atención para las escuelas de ingeniería, porque el 93% de la bibliografía que está en los planes de estudio está en español. Y entonces, el chavo como ustedes, cuando yo estudié ingeniería, a mí nadie me dijo que había que aprender inglés. Nada más que mi primer libro de cálculo estaba en inglés, primer semestre. Termodinámica estaba en inglés. Resistencia de materiales estaba en inglés. Operaciones unitarias estaba en inglés. Y si quería pasar resistencia de materiales, termodinámica, pues tenía que poder leer inglés. Entonces, el inglés no es porque los directores se les antojó que es importante, es porque es una herramienta básica para la ingeniería, porque la ingeniería es un campo global. Entonces mi llamado de atención es, ojo con la bibliografía, ojo a los maestros. Y esto son nuevas exigencias que exigen las competencias profesionales actuales y emergentes. Cuando digo emergentes, son las que se ven a corto plazo. A eso le llamo emergentes. ¿Por qué es importante que en un plan de estudios, cuando lo diseñemos, tengamos que ver lo que exige el campo actual y emergente? Porque ustedes tardan en formarse 5 años o 4 años. Y entonces entran con un contexto, pero salen con otro, porque salen 4 o 5 años después. Y el avance tecnológico, el avance disciplinario, en 4 o 5 años, cuando ustedes salgan, ese es el mundo real. Por eso en un plan de estudios, cuando diseñamos lo que van a estudiar ustedes, tenemos que considerar lo actual más lo emergente. Adelante. Y entonces aparece, ¿cuáles son las competencias que exigen las nuevas profesiones? Y entonces hablamos de, tenemos que ser expertos en lo que hago. Capacidades técnicas. Si soy ingeniero industrial, en ingeniería industrial, saber lo que está a la vanguardia en ingeniería industrial. Pero esas capacidades técnicas también ahora están adosadas de algo más.
certificaciones en algo específico. Las nuevas profesiones exigen que los estudiantes empiecen a certificarse desde que estudian, porque les da un valor agregado. Y les voy a poner un ejemplo de lo que se está viviendo en los nuevos modelos. Chihuahua. La Universidad Autónoma de Chihuahua declaró que los estudiantes en el transcurso de su formación van a tener 3 certificaciones. ¿Qué va a hacer con esos estudiantes? Cuando salgan tienen un plus exponencial. ¿Y por qué? Porque están en la frontera y requieren competir grandemente con la frontera. Y eso hace que se creen nuevas necesidades. Y esas competencias, esas capacidades técnicas son claves ahorita. Por otro lado, yo digo que los ingenieros tenemos mala fama. Dicen que hablamos hasta con faltas de ortografía. Y aquí la capacidad de comunicación y habilidades interpersonales, como la maestra que vino representando a la UNAM comentó, son relevantes. Pero las capacidades, las competencias blandas, como se llaman, pues no se aprenden con cursos. Por ejemplo, yo no aprendo a comunicarme oralmente porque me das un curso de oratoria. Yo aprendo a comunicarme oralmente porque lo he hecho muchas veces, porque cada vez lo voy haciendo y me van retroalimentando para que me vaya equivocando menos. Yo aprendo a trabajar en equipo, no porque un proyecto tiene 4 nombres, todos fuimos a la escuela, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos cuando nos dicen trabajo en equipo? Pues decimos, tú haces el 1, tú haces el 2, tú haces el 3, tú haces el 4, bajamos tu información, la pegamos y ahí está el proyecto. ¿Cuál trabajo en equipo? Es la suma de acciones, pero no hay trabajo en equipo, porque trabajo en equipo implica muchas cosas. Trabajo en equipo implica cambio de liderazgo, implica discusión para llegar a acuerdos, implica rotación de roles, implica llegar a consensos. Eso es trabajo en equipo. Y los ingenieros, señores, vamos a trabajar con los médicos, con los contadores, con los abogados, con otras profesiones, que nos va a hacer que tengamos que conocer el lenguaje de otras profesiones para poder llegar a consensos. Eso es trabajo en equipo y no son cursos, son ejes transversales. Y luego hablamos de las habilidades de colaboración, otras habilidades que son valores. Es decir, la ingeniería es una profesión de riesgo social. Si los ingenieros nos equivocamos en una práctica, incidimos en la seguridad de las personas. Ejemplos: socavón. Ejemplo: terremoto de México. Ejemplo: envenenamiento del agua de Sonora. Por mencionar 3 ejemplitos que están a la vuelta de la esquina. Los ingenieros tenemos que hacer una práctica ética. Tenemos que tener valores en el ejercicio de nuestra profesión. Por eso es muy importante la colegiación, para garantizar el buen ejercicio de la práctica profesional. Y también tenemos que saber vendernos, es decir, la gestión de la imagen. Imagen quiere decir mi profesionalismo, mi imagen física, saber cómo interactuar con las personas. Son elementos claves que parecen no importantes, pero son claves para el ejercicio de la ingeniería.
Entonces, y la última, habilidades para la gestión del cambio, es decir, para lograr el cambio y la innovación. Hablamos de que tenemos que fomentar el emprendedurismo, y la respuesta es, ¿cómo lo estamos haciendo en las instituciones? ¿Cómo estoy haciendo que el chavo, cuando vaya a salir de una carrera, piense en generar su autoempleo o en innovar y no en emplearse? Y ese es el cambio que hay que dar. Adelante. Y entonces, aquí ya empezamos con los desafíos de la educación superior. Nos dicen con mucha claridad, la educación superior tiene amplios desafíos. Primero, yo formo a un ingeniero para que incida en un ámbito donde hay problemas de ingeniería y apoye la resolución de problemas de ingeniería con innovación, diseño y alta tecnología. Para eso formo un ingeniero. Entonces, si es así, necesito desarrollarles competencias. Y la competencia, señores, no se aprende en un librito. A ver, ¿cómo te dices que eres competente para manejar algo? Pues yo digo, eres competente para manejar un coche. ¿Qué haces primero? Pues para manejar un coche primero, tengo que saber las reglas de tránsito, porque si no me van a multar. Debo saber que si agarro el celular y estoy manejando me cobran 12,500 pesos. Entonces son las reglas de tránsito. Pero también tengo que saber cuál es el manual del coche. Si tengo esos conocimientos, la pregunta es, ¿sé manejar? Y la respuesta es no. ¿En cuándo empiezo a manejar? Cuando me subo al coche y me dicen, bueno, ahí están las llaves, maneja. Y va alguien conmigo y me dice, no es por ahí, haz esto lo estás haciendo mal, no te estás estacionando bien, antes más a la derecha, fíjate en esto. Entonces tenemos una asistencia permanente y una retroalimentación permanente. Y luego, cuando yo ya no me equivoco, entonces viene, ahí están las llaves, ya, ándate. Exactamente lo mismo en el proceso de formación. La teoría me da las bases para hacer las cosas, pero el acompañamiento de los maestros me desarrolla la competencia. Y cuando yo ya estoy listo, que es al final de la carrera, me dicen, acá está el proyecto final y lo voy a hacer sola o sola. Ese es el proceso de formación que debe ser un ingeniero. Y eso es lo que dice ahí. Primer reto, generar en las instituciones verdaderas experiencias de aprendizaje, reales, como yo les fui haciendo con el coche. Segunda, dar un impulso a la creatividad, la ciencia y la tecnología para mejorar la alfabetización digital. Y ahí tenemos que ir pensando en esquemas como el Shark Tank. ¿No? ¿Todos han visto el Shark Tank? Allá, ¿qué hacemos? Yo llego con un proyecto innovador, según yo, y me presento ahí frente a 3 gallones empresarios a los cuales les voy a vender la idea de por qué me es importante que me compren el proyecto. Y entonces desarrollo mis habilidades de comunicación, de argumentación, la técnica, todo eso, porque yo tengo que convencerte. Y uso mis herramientas de ciencias económico-administrativas, de impacto social, mis habilidades técnicas. Y la pregunta es, ¿y por qué no lo hacemos en la escuela? Si ahí tenemos los ejemplos.
Pero cuando hablamos de que un gran reto es la alfabetización digital, yo no tengo duda que los jóvenes de la edad de todos ustedes manejan mejor la tecnología que los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque ustedes nacieron con la tecnología y los que estamos del otro lado tuvimos que aprender la tecnología. Y entonces nuestro gran reto está con los maestros para tener una cultura de alfabetización digital más amplia, más fuerte. La tercera es la desarrollo, atracción, retención de talento. Es decir, en nuestros cursos tenemos grandes habilidades en los jóvenes, pues si no, no estaríamos ganando todos los concursos de robótica y de ciencia y tecnología a nivel mundial. Tenemos talento, nada más que tenemos que aprovechar el talento de los jóvenes con actividades que fomenten ese talento y lo aprovechen. Y eso, ahí sí tenemos un reto como México, porque
y me hace así. Yo lo había visto grandote y en la empresa está así, chiquito. Es la brecha entre la escuela y la empresa. Yo lo veo ahorita con la ingeniería civil. Todavía en los planes de estudio aparece AutoCAD. Pregúntenle a la Ciudad de México para competir, meter a licitación un proyecto de ingeniería civil, tienes que presentarlo por BIM. Entonces hay una brecha entre la escuela y la empresa. Y esa interacción y de tener experiencias en la empresa ayuda a disminuir esa brecha. Y hay que formar profesionales en un contexto de desarrollo científico, aprender a aprender. ¿Por qué? Porque vamos a tener que aprender todos los días usando el internet para estar actualizados, porque hasta que el mundo nos alcance. Y esos son los grandes retos para la educación superior. Adelante. Pero esto implica que la industria 4.0 requiere jóvenes, y vean la segunda parte, en escenarios reales virtuales desarrollen esas competencias digitales para la innovación, emprendimiento y creatividad, de tal manera que se favorezca su empleabilidad. Es decir, tenemos que educar a los jóvenes en talentos y habilidades para la formación de ingenieros. Generar esa cultura de que no todo me lo va a explicar un maestro usando PowerPoint. ¿Sí? Que ya hay cosas que yo tengo que aprender por mí mismo. Y eso es punto clave para la formación de ingenieros. Adelante. Es decir, estamos frente a un mundo donde la tecnología está en la industria. Y este es el mundo actual de México. Si no, vayan a la industria automotriz, vean la industria aeronáutica, vean la industria maquiladora, vean la industria petrolera. Nada más tienen que observar eso. Este es el ejemplo de la industria 4.0. Este es el ejemplo de México. Adelante. ¿Y qué impactos provoca? Pues lo que está haciendo muchos países. Me bloqueo y considero que mi industria, que somos un país para la industria 4.0. Por lo tanto, le apuesto a la tecnología, le apuesto a la formación de ingenieros, le apuesto a que tengan las competencias para enfrentar ese mundo. Eso es lo que está haciendo Jalisco, declarándose Estado por la industria 4.0. Lo que está haciendo Chihuahua, lo que va a declarar Tamaulipas. ¿Por qué? Porque están en las fronteras. Y si alguien le pega, es a los que están en la frontera, a los del corredor automotriz, etc. Adelante. Es decir, ¿qué impactos provoca? Pues que sabemos que la industria 4.0 y 5.0, las personas, las máquinas y los servicios están digitalmente conectados, intercambian información. Y tenemos que entender eso. Y tenemos que entender cómo funciona. También los procesos de producción y transporte se usan usando con las nuevas tecnologías como la nube, como Big Data, etcétera, la simulación, la realidad aumentada, y que tenemos que ser expertos en eso, tenemos que estudiarlo, tenemos que certificarnos en algunas cosas. Eso requiere esta industria digital. Adelante. ¿Qué impactos también provoca? Una nueva forma, la disrupción empresarial, la fusión de tecnologías, también una forma de gobernanza mucho más ágil,
pero también crea seguridad y conflictos internos con los sindicatos. Y eso también en las empresas tenemos que saber luchar con eso. Y también mayor ética, identidad y cambios en empleos y habilidades. No sé si ustedes, algunos de ustedes han leído un libro que salió en último año que se llama Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer. Y allá habla del futuro de las profesiones. Y en ese libro habla de cómo la medicina va a cambiar drásticamente. ¿Por qué? Porque los famosos, pues cuando te hacen cuando llegas y te levantan, que te duele y todo, pues ya te lo va a hacer un robot. Y todos los datos van a la nube. Pero también, por ejemplo, Japón tiene un programa muy interesante de atención a los de la tercera edad, porque se identificó que la persona de la tercera edad requiere conversar con alguien. Y entonces estableció un programa donde robots conversan con los viejitos y les hacen sentir que son útiles, les ponen retos, y es un programa muy exitoso en Japón, que es el que tiene el promedio de edad más alto de vida. Y entonces, así como eso, podemos ver que antes nos hacían una operación y nos abrían, ahorita lo hacen por laparoscopía o láser. Y entonces ahí ya no es de una profesión, son de dos, ingenieros y médicos. Y entonces empiezan a aparecer profesiones multidisciplinarias donde tenemos que ir trabajando conjuntamente con otras profesiones. Eso es lo que dice aquí. Por ejemplo, todo lo que hacen los ingenieros industriales y estudian de almacenamiento, ya lo hacen los robots. La parte logística, lo que tenemos que fortalecer es la seguridad industrial. Y esos son puntos claves. Adelante. Y esto, pues aquí tienen la declaración del sector productivo. Y el sector productivo dice: la industria 4.0 me hace más eficiente mis procesos. Listo. El impacto es muy fuerte. Adelante. Y esto implica lo que he estado diciendo. Tenemos que reflexionar sobre los planes de estudio, tenemos que atender nuevas necesidades, y esto implica un cambio en la formación. Adelante. Y este es el futuro de los trabajos declarado, y ustedes ven la referencia, y dice: en los próximos años van a desaparecer 7.1 millones de empleos, ojo, dice operativos, ojo, operativos, pero van a aparecer 2.1 de nuevas profesiones. Pero también lo de la derecha es muy importante. El 35% de las competencias de hoy desaparecerán en 5 años. Los que están en primero, cuando salgan, la tercera parte ya es obsoleta. Eso es lo que dice, en números claves. Adelante. Es decir, la industria 4.0 y 5.0 impactan a la educación superior. Por eso en el encuentro de rectores el año pasado se declaró, se dijo que las instituciones enfrentamos un cambio de paradigma que era urgente atender, y por lo tanto la educación superior está entre el gran reto de innovarse. Adelante. Pero pues todavía tenemos perfiles que yo quiero, a ver, que me digan que no.
El estudiante ya no lee libros, revisa el internet y les marcan una tarea y ponen, yo les digo San Google, ponen la palabrita y sale un montón de información. Copia y pega, pum, 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 pum. No sabemos discriminar entre la información correcta de la que es falsa. 62% de la información en internet es falsa. Cuando el papel de los profesores es enseñarle a los estudiantes que cuando yo busco una información tengo que verificar las fuentes para que la hagan válida. Y ese es un gran reto de la ingeniería. Adelante. Es decir, los jóvenes tendrán que desarrollar su talento, tendrán que adquirir esas nuevas habilidades. Los académicos estamos ante el reto de un nuevo rol, de aprender, de usar nuevas estrategias. Y las IES, las instituciones, tenemos que promover ese cambio. ¿Ok? Adelante, la que sigue. Y me voy a las últimas diapositivas. ¿Qué competencias son necesarias para los ingenieros futuros? Y ya no les voy a decir mucho. El talento ya no es suficiente. Se requiere que los jóvenes ingenieros tengan certificaciones nacionales e internacionales desde que estudian, un idioma extra, habilidades blandas y las relacionadas con la industria 4.0. Es decir, programación, manejo de tecnología, etc. Ese es el futuro de los ingenieros. Caemos a lo que se llaman perfiles STEM, donde se une la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Con estas competencias que yo he estado mencionando, imaginación, capacidad de adaptación, adelantar, ser proactivo, habilidad para el trabajo colaborativo, que he estado diciendo a lo largo de la conferencia. ¿A qué siguen? Es decir, el futuro de la fuerza laboral necesita alinearse al desarrollo de nuevas habilidades futuras. ¿A qué siguen? ¿Y cuáles son los retos? Ya se los he estado mencionando. Vean si no dice cultura digital, una clara visión de las operaciones, liderazgo, innovación, actitud positiva al cambio, habilidades interpersonales. No voy a repetir lo que he estado diciendo en el transcurso de la conferencia. Nada más ahí está en una diapositiva. Adelante. Picas, por favor. Ahí está. Nada más que vean la gráfica. Solo quiero que se fijen en la gráfica. El rojo son la innovación en educación superior. El azul es el avance tecnológico. Es decir, la brecha se está haciendo cada vez mayor. Y eso tenemos que reflexionar. Y estas son las competencias que se exigen para el ingeniero de este siglo. Y ahí están todas las que he estado mencionando, no las voy a volver a decir porque las he estado reiteradamente mencionando. Pero ustedes ven, todas son competencias blandas. Adelante. La teoría establece que todo profesional para la industria digital tiene que desarrollar 18 competencias blandas. Y ahí están las 18. Trabajo en equipo, comunicación, toma de decisiones, gestión de proyectos, etc. Ahí están las 18. Creatividad, liderazgo, aprendizaje autónomo. Adelante. Es decir, el futuro habla de nuevas profesiones para el campo laboral. Y vean si conocen esas. Aparece
diseñadores de redes neuronales robóticas, inteligencia artificial, ingeniero en ciencias de los datos, que en otros países se llama arquitecto de la nube, analista de inteligencia en negocios, terapeutas, etc. Esas son las nuevas profesiones. Y comentar final. Adelante. Es decir, la formación de ingenieros crea nuevos retos. Y es importante que los tomemos para poder atender las necesidades de formación e incrementar la empleabilidad. Dos factores claves: la pertinencia en la formación y la calidad en la formación. Son los elementos claves que marcan el cambio. Adelante. Y aquí terminaría diciendo que México requiere formar ingenieros para pelear posiciones en el mundo global. En pocas palabras, los ingenieros mexicanos tenemos que tener las competencias de alto nivel para pelear posiciones con los ingenieros europeos, con los ingenieros americanos, con los ingenieros asiáticos, porque ellos están en México. Si no, vean las empresas transnacionales, vean quiénes están construyendo las carreteras, vean quiénes están trabajando en Pemex, vean quiénes están trabajando en la industria automotriz. Necesitamos ingenieros para pelear posiciones en un mundo global. Y eso hace una invitación a las escuelas y facultades de ingeniería a unirse en este tránsito hacia la mejora en la formación de ingenieros mexicanos. Y yo terminaría con esta diapositiva. Hay tendencias que son inevitables, y si las consideramos, estaremos mejor preparados para lo que viene. La industria 4.0 y 5.0 exige rediseñar, fomentar el talento y la innovación. Muchas gracias a todos. Agradecemos la participación de la doctora María Elena Barrera Bustillos, directora general del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, Asociación Civil, por su interesante presentación, que seguro nos ha generado muchas dudas, mucha incertidumbre, y aquí pues siempre andamos correteados todos los años con una carrera o con otra acreditándola. Ella acredita todas las ingenierías y le agradecemos mucho su atención. Y el presidente de este tercer encuentro de ingeniería industrial, Alejandro Sánchez Femat, va a hacer entrega de un reconocimiento. Sé que hay muchas preguntas, pero estamos ya muy apresurados en la agenda, entonces vamos a continuar. Está en torno con la 4.0, en internet está solo. Bien, para los compañeros que salen, antes de que se vayan, los que ya llevan urgencia, en la puerta, frente a mí del lado izquierdo, por ahí hay unas personas que dan las fichas para son las materias electivas.